A cadena perpetua sin derecho a libertad condicional fue condenado Salah Abdeslam, el único sobreviviente de un grupo de integrantes del autodenominado Estado Islámico que realizaron una serie de atentados terroristas con bombas y tiroteos el 13 de noviembre de 2015 en París, la capital francesa. 130 personas perdieron la vida en esos hechos, siendo considerados los más mortíferos ataques en tiempos de paz, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Recordemos los hechos en el siguiente informe que preparó la redacción de France 24. Es viernes 13, noviembre de 2015. Una noche de horror acaba de comenzar. El primer atentado tuvo lugar a las afueras del Estadio Nacional de Francia, cuando dos terroristas suicidas se inmolaron con 10 minutos de diferencia. Un tercer ataque suicida tuvo lugar menos de media hora después. El presidente François Hollande, que se encontraba en el estadio en el que se disputaba un partido amistoso contra Alemania, fue puesto a salvo. Al mismo tiempo se producían más ataques en el centro de la capital francesa. Hombres armados dispararon a los comensales de un café y un restaurante de la calle Alibert en el distrito 10. Minutos después abrieron fuego en la calle Fontaine-Roi y en la calle Charon en el distrito 11. Había sangre por todas partes, la gente caía como moscas. Era una verdadera escena de guerra. Me sentía como en las trincheras. Pero el peor ataque de la noche comenzó cuando 3 terroristas interrumpieron en la sala de conciertos Bataclan y abrieron fuego con armas automáticas. Tenían como blanco 1.500 personas que asistían a un concierto de rock. Un periodista de Le Monde, que vivía al lado, filmó a algunos de los asistentes al concierto escapando por una puerta trasera y a otros colgando de las ventanas intentando desesperadamente salir. Algunos de los que estaban atrapados dentro se escondieron donde pudieron. 2 policías llegaron y mataron a uno de los terroristas en la planta baja. Otros 2 estaban arriba. Habían tomado rehenes. Las fuerzas especiales de la policía francesa ingresaron, aseguraron la planta baja y los rehenes salieron. Estábamos todos tirados en el piso y vi que disparaban por todas partes. Sentí un instinto de supervivencia. Estábamos todos en el suelo, nadie se movía. Nos tumbamos lo más bajo posible para que no nos vieran. La gente se acostó encima de los demás. Disparaban kalashnikovs como si estuvieran torturando a la gente. Se disparaba contra la gente. Era una carnicería, una carnicería. Había muertos por todas partes. El presidente francés se dirigió a la nación justo antes de la medianoche. Conciudadanos, mientras hablo, se están produciendo atentados terroristas de una magnitud sin precedentes en París. Varias decenas de personas han muerto y muchas han resultado heridas. Es un horror. Tras intentar negociar con ellos, las fuerzas francesas asaltaron a los 2 terroristas que tenían como rehenes a los asistentes al concierto. La operación terminó 21 minutos después de la medianoche, después de 3 horas de derramamiento de sangre. Fueron los atentados más mortíferos en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Este tribunal especial también condenó a otros 19 hombres implicados en estos mismos hechos tras un juicio que tomó prácticamente 10 meses, teniendo en vilo a la sociedad francesa y también a Europa. ¿Qué significa entonces para Francia esta condena? ¿Qué lecciones en materias de seguridad y terrorismo dejan estos hechos? Hoy, después de darse a conocer este veredicto, se puede hacer un poco de memoria y ver qué fue lo que falló ese 13 de noviembre de 2015. Condena a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. ¿Es tal vez una pena justa? ¿Es suficiente? Una apelación es completamente posible, pero ¿es viable? Analizamos este tema en unos minutos aquí en el debate de France 24 para conversar sobre estos hechos. Saludamos a Chema Gil, él es director de estudios de seguridad de Universae, es licenciado en seguridad por la Universidad de Murcia y también diplomado en estudios internacionales sobre terrorismo por la cátedra UNESCO. Se conecta desde la ciudad de Cartagena, en España, pero desde Málaga también se une a esta conversación Julián Mateos, él es analista en política
políticas de seguridad y defensa. Les recuerdo que ustedes también pueden hacer parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales. Antes de dar paso al debate y de comenzar a analizar este tema con nuestros invitados, me conecto con Erika Olavarría, nuestra corresponsal permanente en la ciudad de París, en Francia, quien estuvo allí en la corte, allí en la ciudad de París, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la lectura de este veredicto, y vamos a conocer algunas de las impresiones que dejó estos hechos el día de hoy. Erika, gracias por estar con nosotros en el programa, gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son las impresiones que deja este veredicto, los comentarios que se vivían en el lugar y también las primeras impresiones que hay por parte de la sociedad francesa a raíz de este veredicto dado a conocer hoy? Hola Santiago, buenas noches. Bueno, hay que decir que ha sido un día con mucho estrés aquí, con mucho nerviosismo y mucha angustia también, porque ustedes lo han vivido a través de los informativos de France 24. Ese veredicto tardó en llegar, se había fijado a las 5:30 de la tarde y finalmente llegó a las 8:30 de la tarde. 3 horas de tensa espera, como podríamos decir, además en una sala en la que hacía calor, la gente tenía hambre, estaba cansada, pero finalmente llegó el presidente, dijo, son 120 hojas las de este veredicto, pero yo voy a hacerles un resumen. Hubo sonrisas de la prensa y bueno, lo que ustedes ya han escuchado, ¿no? Esa cadena perpetua irreductible para Salah Abdeslam, que comienza a ser vista como un símbolo en realidad, porque lo que nos decía hoy una abogada, que en realidad la cadena perpetua existe pero nunca se aplica, como que no está concebida para ser aplicada. Lo máximo siempre se piensa que son 30 años de cárcel. De hecho, incluso siendo irreductible, él podría, ¿no es cierto?, a partir de 30 años pedir una reducción de su pena. Entonces se le ha dado a él y a su amigo Mohamed Abrini, como ustedes bien decían, pero a los otros 3 acusados presentes en este juicio que estaban condenados a cadena perpetua se le ha reducido a 30 años. Y justamente para algunas de las víctimas, sobre todo, que en realidad querían mucho este juicio, eso es visto como una decepción. Yo conversaba recién con el padre de una de las víctimas, él me ponía, ¿no?, por SMS un emoticón de una carita enojada y como en cólera roja, ¿no? Porque para él no es suficiente, porque además esos que eran conocidos como las pequeñas manos, aquellos que ayudaron a Salah Abdeslam a viajar desde París hasta Bélgica el día del 13 de noviembre, esas personas vieron incluso reducida su pena, son quienes comparecían libres, son 3 personas y claro, como estaban libres y ya han cumplido parte de la pena en lo que dura este proceso, van a salir muy pronto, van a terminar muy pronto, van a dejar de tener responsabilidad, digamos, penal en este caso. Bueno, pues hay todo tipo de respuesta en torno a este veredicto. Erika, ha sido un proceso muy largo, han sido muchos años, un cubrimiento muy extenso el que ha hecho también France 24 sobre este tema. Hubo también desgaste de la población, de los medios de comunicación, de la prensa, de los familiares de las víctimas, de los que sobrevivieron a estos hechos. Francia cierra entonces este capítulo, ¿cómo lo vio usted? Sí, yo lo veo así. Ahora hay que ver lo que van a decir los abogados, no de los acusados, concretamente de Salah Abdeslam, pero yo siempre he pensado que este juicio era necesario sobre todo para las víctimas. Yo mencionaba que a mí me parecía muy difícil siempre encontrar testimonios de las víctimas porque creo que ni siquiera puedo imaginar el dolor que sienten personas que han perdido a alguien en una situación tan terrible como esta y quienes han logrado sobrevivir, que a veces sufren más que aquellos que han perdido a un familiar. Por lo tanto, ellos, yo pensaba, les cuesta mucho contar su historia, pero finalmente este juicio, al escuchar sus testimonios, me da la sensación que para ellos ha sido necesario, ha sido catárquico, se han hecho amigos entre ellos, han puesto un dolor tan grande en común y eso quizás ha hecho que para ellos el dolor sea menos pesado. De hecho, usted decía, son 130 víctimas, pero hay que decir que hay 2 víctimas que se suicidaron, no soportaron haber sobrevivido y esas personas, muchos de los que vinieron a este juicio quizás también habían pasado por una situación como ella, pero estaba siendo en cierta forma terapéutico este juicio, sobre todo yo creo para ellos. Hay gente de la sociedad francesa que se cuestionaba ¿por qué se hace este proceso? ¿Por qué se abren viejas heridas? ¿Por qué mejor no ponerle tierra y pasar página? Pero creo que era necesario. Yo le decía una cosa con respecto a lo que pensaban los familiares. Sin embargo, los abogados, justamente por lo que te mencionaba de que la cadena perpetua es una pena muy dura, yo pienso que en general
a nivel profesional están satisfechos con este veredicto, los abogados. Erika, pues muchas gracias por estas impresiones, este reporte desde la ciudad de París. Excelente cubrimiento a lo largo de la jornada de hoy en torno a esta noticia que tiene en vilo no solamente a París y a Francia, sino también a Europa y a buena parte del mundo. Muchas gracias, Erika, por este reporte. Vamos entonces ahora al análisis sobre estos hechos que han tenido lugar hoy en París. Saludo entonces a Chema Gil y a Julián Mateos. Ellos están en España. Los dos, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Punto de partida, es decir, la primera pregunta para conocer impresiones, para dar inicio al análisis, y comienzo entonces con Chema, preguntándole el significado de esta condena, lo que significa para Francia, para la sociedad de este país, para la justicia y para el terrorismo internacional. Bueno, pues para el terrorismo internacional, desgraciadamente no supone nada, supone prácticamente pues un hito más dentro de lo que es la dinámica criminal de los grupos terroristas, y más de esta naturaleza. Ahora bien, yo creo que Erika describía muy bien, es un momento catártico, un juicio, 184 días de juicio verdaderamente intenso, respecto de unos sucesos que conmocionaron no solamente a Francia, sino al mundo entero. Y hay que recordar una cuestión, aquí no se cierra ningún capítulo, o no se cierra un libro, se puede cerrar un capítulo, el capítulo concreto de la noche del 13 de noviembre, pero aquel 13 de noviembre fue continuado con unas operaciones policiales e intentos de atentados. El propio 18 de noviembre se evitaron ataques, continuó la búsqueda de Salah Abdeslam, 15 de marzo, hay que recordar cómo About, Crowd, Hasna plantaron batalla y estaban preparados para atentar de nuevo en París, en el distrito financiero, cómo se continúa la búsqueda en un trabajo de la policía francesa verdaderamente extraordinario y un trabajo de coordinación con la inteligencia marroquí incluso, que dio lugar a la localización definitivamente en Bélgica, el gran refugio de esos terroristas, y cómo después de la detención de Salah Abdeslam pues se producen los atentados el 23 de marzo en el aeropuerto de Bruselas y en la ciudad. Quiero decir que los sucesos de París son los sucesos de París, son los sucesos de Bruselas, y es la continuación, ¿no?, de aquella dinámica criminal. Claro. Que parece ahora querer olvidarse, pero que hemos de estar muy atentos porque hay un momento metamórfico dentro del terrorismo yihadista, especialmente lo estamos viendo como lo que está pasando en África, y que yo creo que desgraciadamente nos va a ofrecer nuevos sufrimientos en Europa. Chema, ya vamos a analizar ese tema, lo tengo en nuestros temas de análisis para el programa. Le doy la bienvenida a Julián Mateos en la ciudad de Málaga, en el sur de España. Su punto de partida, impresiones de lo que significa, Julián, esta condena, el significado para Francia. Ya vemos que para Chema no es el fin del libro, es el fin de un capítulo, y hay múltiples puntos de análisis a partir de ese 13 de noviembre del 2015 al día de hoy. Pues mira, en primer lugar, y efectivamente, ni siquiera un cierre de capítulo, porque como se ha visto en la introducción, todavía no es una condena firme, es decir, que cabe recurso, por lo tanto, y muy a mi pesar, teniendo en cuenta que la pena es la máxima para el principal acusado, lo más probable es que nos encontremos ante un recurso. ¿Qué significa esto para Francia? Pues evidentemente para Francia, pero también para el mundo. Como decía Chema, evidentemente para los terroristas esto tiene poco calado, pero sí es verdad que lo que se pretende es hacer ver que el Estado de Derecho funciona. Es decir, nos habéis atacado a la sociedad, pero nosotros ponemos aquí un juicio justo y además con todas las garantías posibles. Y en ese sentido lo que ha hecho la Fiscalía es, para una pena, para un ataque de una índole, pues como hemos visto, criminal de esta categoría, pedir la máxima pena posible. He estado echando un ojo históricamente, creo que es solo con anterioridad en 4 ocasiones se había dictado esta sentencia, es decir, de cadena perpetua sin posibilidad de ser revocada. Las 4 veces anteriores habían sido para asesinos en serie, por lo tanto nos da una idea de cómo se ha tomado la justicia este proceso. Y luego además también es un proceso que seguro que vamos a analizar, tremendamente complejo, dilatado, desde las víctimas hasta todo lo que ha rodeado el proceso. No hay que olvidar que han pasado por el tribunal como intervinientes en la declaración, desde François Hollande hasta el propio vocalista del grupo que actuaba en la sala Bataclan. Es decir, que ha tenido un compendio de circunstancias que lo han hecho verdaderamente extraordinario, sin olvidar al final de lo que se trata, que es dar de lo que se llama una verdad jurídica y una condena a unos hechos tan deleznables.
Julián, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Chema. Usted dice un hecho extraordinario. Esto, sin duda alguna, sienta precedentes para Francia y también para la Unión Europea y otros países del viejo continente. Y es enseñanzas en temas de seguridad y de la forma como se puede enfrentar el terrorismo y esa amenaza latente que efectivamente continúa. Europa puede seguir enfrentando hechos similares en el futuro próximo, eso no hay duda alguna. ¿Qué enseñanzas deja esto? ¿Qué precedentes deja esto para Francia y para el resto del continente en materia de seguridad? Pues en principio, con respecto a la parte de lo que es el proceso legal, a la parte jurídica, la primera es que hemos encontrado una novedad en ese sentido. Una parte muy importante de la defensa de Adeslam era decir que él, pues por humanidad, no había detonado el chaleco cuando pues en este caso la Fiscalía ha demostrado lo que es la pericial, que el chaleco tuvo un fallo técnico. Y lo que ha hecho, que es lo que digo que es esta parte de novedad que se ha establecido en esa lectura resumida que ha habido del fallo, es tener en cuenta, es decir, calificar el hecho en sí, los múltiples hechos que hemos visto, pues las detonaciones con los chalecos bomba suicida en el Stade de France, el ataque previo a las distintas cafeterías y luego la sala Bataclan, se ha juzgado como un único hecho. De ahí que esa condena sea por homicidio con perpetración terrorista y haya permitido esa condena. Y al final de lo que se trata es de ir dando pasos en esa dirección. Ya tenemos aquí una novedad, en este caso jurídica, pues vamos avanzando en ese sentido con respecto a España, pues con la ley que permite juzgar con respecto al proceso de adoctrinamiento sin necesidad de llegar a tener al delincuente, en este caso al terrorista, cometiendo la acción. Y luego hay una cosa más importante que estoy seguro que es en la que va a incidir también Chema, y es que fue darnos cuenta de una cosa, es decir, los autores habían nacido y se habían criado o bien en Francia o bien en Bélgica, es decir, en el corazón de Europa. No habían sido nacidos, no venían formados de otros territorios exteriores, se habían formado aquí. Y creo que eso, aunque era un problema que estaba encima de la mesa, sí fue algo que detectó o que la opinión pública en este sentido que no tenía esa constancia, sí que despertó a ese problema. Sí, fue impactante ver cómo un ciudadano francés atentaba contra su propio país. Chema, impresiones sobre este tema, su opinión. Yo creo que ha puesto el dedo sobre la llaga. Es que es así. Hemos de tomar conciencia de que los terroristas que están atentando o que han atentado en Europa en los últimos años son jóvenes nacidos y criados aquí. Han nacido en países con derechos, con libertades. Y sin embargo, para ellos no parece que se sintieran concernidos por los valores de la República Francesa, de ese gran país, igual que ocurrieron en los atentados de Barcelona con chavales que estaban criados, algunos nacidos aquí en España. Y esto ha de hacernos reflexionar sobre algunas causas profundas, ¿no? Cuando se produce, cuando un grupo terrorista es capaz de manipular el corazón y la mente de jóvenes a los cuales les llega a ofrecer una reidentificación, pues puede hacer muy posible la captación cuando hay gente que no se siente vinculada afectivamente a su entorno. Y aquí no estamos hablando solo de si es pobre, si hay pobreza, si hay marginación. Desde luego, en esos entornos el caldo de cultivo está servido, ¿no? Pero aquí vamos más allá. Aquí vamos a personas que, siendo franceses, siendo parisinos incluso algunos de ellos, pues París para ellos no era la ciudad de las luces, ni es la ciudad de los Campos Elíseos, ni es la ciudad maravillosa que es París, sino que es la banlieue, es la marginación, es un entorno donde no se sienten reconocidos, no se sienten concernidos por los valores de Francia, pero tampoco se sienten concernidos por valores de país de origen que ni siquiera conocen, ni siquiera referencialmente. Por lo tanto, nos encontramos con un fenómeno terrorista que es muy potente en el uso de las redes sociales, que se ofrece como un reidentificador del sujeto. El sujeto se siente reconocido, se siente afectado y siente que ese mensaje dirigido al corazón y a la mente le puede llevar a hacer algo más importante que él mismo. Chema. Esto es una cuestión compleja sobre la que se tendrá que trabajar. Y no obstante, hemos de poner de manifiesto que hay una memoria de pez en Europa, porque esta misma semana pasada ha habido atentados terroristas, yihadistas en Europa y ha habido muertos y apenas han salido en los medios de comunicación. Chema, es decir, profundizando en este tema, que estos grupos terroristas han encontrado
un fallo, digamos, en la sociedad francesa, en este caso que es el que estamos analizando, en ese proceso de integración, a pesar de que ellos son ya una primera generación de migrantes que llegaron a este país, que han crecido con los valores democráticos y en una sociedad abierta, encontraron que tal vez está ese fallo en la integración, que tal vez no lo ve uno muy firme en otros países, como por ejemplo Suecia, que tiene un proceso de integración muy riguroso para las personas que llegan a vivir en su territorio. Aunque Suecia tiene también algunos problemas, ¿eh? Claro que sí. Y no pequeños, ¿eh? Fijaos, es que, no sé si Julián estará de acuerdo conmigo, pero hemos reducido el término integración a una conducta homogénea en relación con unos pares, es decir, con gente de un entorno. La integración, si solo eso creemos que va a servir para que alguien se sienta identificado y afectado, cuando hablamos de afectación, hablamos de tripas, de corazón, de sentimiento, ¿no?, de pertenencia, si creemos que la integración solo es posible, no. La integración tiene que tiene que llevar integrado el término de inclusión. Tengo que sentirme perteneciente a, es decir, los valores de ciudadanía tienen que ser compartidos conmigo y todos los ciudadanos, independientemente de nuestras ideologías, religiones, afectos y demás, debemos sentirnos concernidos por todo aquello que nos pueda amenazar como ciudadanos. Y en este caso se ofrecen entornos de captación a través de redes sociales, a través en fin, de múltiples fórmulas de captación que son muy bien utilizados por los grupos terroristas. Claro. Hay eventos facilitadores en toda Europa y hemos de saber que esta amenaza, que parece que en estos momentos ha entrado en un momento de valle en relación con Europa, sin embargo en África está cometiendo directamente atentados, promoviendo incluso golpes de Estado en toda la franja sahelo-sahariana, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica, y no estamos hablando en Europa de todos esos muertos. Por lo tanto, creemos que ese terrorismo que atentó en París es diferente al que está atentando en África. Pues es el mismo, es la misma ideología criminal que se dirige de una y de otra manera a conquistar espacios de poder. Y esa amenaza que se está creciendo en África es una amenaza que está dirigida y que va a tener un foco directo hacia Francia, España, Italia y demás. Le doy la palabra a Julián, su opinión sobre este tema. Coincido plenamente. Y en este caso que nos encontramos, y redundando en ese sentido, que juegan con esta segunda generación de jóvenes ya nacidos en Europa, en Francia, pues principalmente, esa falta de sentido de pertenencia. Y no, fíjate, escuchaba antes en el especial que ha habido en directo a Fernando Cacho que enumeraba una serie de circunstancias, la pobreza, la educación, es fundamental, pero nos encontramos con jóvenes, y el ejemplo también lo tenemos encima de la mesa de los atentados de las Rambas y de Cambril, jóvenes que estaban integrados, jóvenes que tenían un trabajo, es decir, que habían estado acompañados por la propia administración, una formación, un trabajo pleno. ¿Cuál es el problema? Hay un momento crítico, principalmente en la adolescencia, en el que estos individuos no se sienten franceses, no se sienten españoles, pero tampoco se sienten marroquíes, tampoco se sienten tunecinos. Es decir, ese sentido de no saber a qué pertenecen es lo que ha sabido usar como nadie el Estado Islámico para darle un sentido de pertenencia. Es decir, tú eres un miembro del califato, tu misión es esta, nosotros somos tus hermanos, y eso, fuera de control, en unas mentes que están atravesando ese proceso personal crítico, que no se encuentran integrados en el sentido de pertenencia aquí, incluso a los países de orígenes de sus padres, porque no son sus países, porque ya han nacido en Europa, es lo que ha sabido usar de forma primogénea en este sentido el Estado Islámico y hacer bastante daño en esos jóvenes. Encuentran un porqué para existir y un supuesto espacio para poder aportar algo a un grupo determinado. Quiero pasar ahora al tema de la justicia. Esto fue un proceso muy largo, fue un juicio largo, desgastante. Lo hablábamos con Erika, tanto para la sociedad, para las víctimas, para los familiares, para los medios de comunicación. Julián, la justicia francesa da entonces una respuesta a ese reclamo ciudadano ante los hechos ocurridos y un pedido que hacía buena parte de la población del país. Completamente. Y además han puesto los medios, el tribunal donde se ha juzgado es una sala creada, es proceso para este procedimiento, es un proceso largo, larguísimo, prácticamente 1 año, 10 meses de declaraciones. Y además, ¿qué pasa? No solamente hemos llegado al punto del veredicto, que bajo mi punto de vista, al final la verdad jurídica y esas condenas son acorde a la magnitud
del atentado, a la magnitud de lo que se estaba juzgando, es decir, un atentado que se lleva por delante 130 personas, 400 heridos, infinidad, en este caso, de víctimas indirectas, pues no puede terminar de otra forma que con la mayor condena que permite el ordenamiento jurídico francés. Y luego, además, también es un proceso liberador en el sentido de que los familiares de las víctimas, por crudo que sea, y me consta además por procesos previos, agradecen por lo menos el saber cómo han sido esos momentos previos, cómo se desarrolló la situación y se han vivido testimonios muy crudos. Y luego, además, y esto también es extraordinario y no entro a valorar en la pureza de la declaración, pero no es habitual que alguien, es decir, que uno de los miembros del comando que actúe sea juzgado, porque no suelen sobrevivir. Claro. El propio hecho de que, como te digo, sin incidir en que sea mayor o menor el grado de arrepentimiento, pero el haber escuchado de sus labios, de Ardeslan, ese perdón a las víctimas, eso también ayuda dentro del conjunto de lo que es el marco jurídico, no a pasar página porque es imposible, pero así dar pues, esa ayuda a los familiares de las víctimas, ya sean directas o indirectas, que han estado presentes en el proceso. Estoy corriendo un poco con las preguntas porque ya me queda poco tiempo, ya entré en la parte final del programa. Chema, estábamos hablando en cuanto al proceso como tal, a ese juicio que se extendió por un poco más de 10 meses. Hablemos ahora de la condena. ¿Satisfactoria es lo que las familiares de las víctimas pedían? Hay ciertos sectores que se han mostrado decepcionados. Nos contaba Erika Olavarría, nuestra corresponsal en París, al darse a conocer este veredicto, esta condena. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cuál es su análisis? Coincido con Julián, es un proceso absolutamente impecable, muy duro, pero donde la carga probatoria ha sido llevada al extremo. Las sentencias, las condenas más duras están perfectamente justificadas. Ahora bien, hay que reconocer el dolor de las víctimas. Las víctimas son las que nunca desaparecen después de un atentado terrorista, son eternas. Y esas víctimas, cuando ven que se reduce la condena de alguien que ha sido acusado por participar, por el apoyo logístico a los atentados, etcétera, desde luego tienen que sentir alguna frustración. Sin embargo, como decía Julián, presentar ese juicio, ver que se hace justicia, que se aplica el Estado de Derecho, es algo que te ayuda a sobrellevar una situación que realmente, en fin, ese dolor va a ser eterno, ¿no? No obstante, hemos de poner de manifiesto que los ordenamientos jurídicos europeos, el español se adaptó en 2015 y el ordenamiento jurídico español en esa adaptación adelanta la posibilidad de la actuación policial para frustrar los ataques. Es decir, en el momento en el que se detectan los procesos de autoadoctrinamiento y captación, ya la policía tiene la carga suficiente al menos para hacer la detención y poder iniciar un proceso penal. Y yo creo que eso debe ser aplicado en general por el conjunto de los países, sobre todo por la Unión Europea y más en los momentos que vamos a vivir a partir de este año. Importante ese punto, Chema. Le pregunto ahora por la apelación, que es completamente posible en este marco jurídico. La defensa lo puede hacer. ¿Es viable? ¿Lo ve usted como un escenario posible que nos podemos enfrentar en unos cuantos meses? En España hay un dicho popular que dice pleitos tengas y los ganes. Es posible, claro, es posible. Ahora, yo creo que la condena de Salah Abdeslam, las principales condenas están perfectamente fundamentadas. Es posible que haya, y así, en fin, actuarán los abogados en defensa de sus patrocinados, pero creo que va a ser muy difícil levantar determinadas sentencias. Creo que es muy difícil levantar determinadas sentencias porque yo creo que el fallo, toda la historia policial, toda la investigación ha quedado bastante acreditada, incluso el detalle que decía Julián, ¿no? Salah Abdeslam, en un alarde de cobardía, de no reconocimiento, dice que no detonó por humanidad el chaleco bomba cuando se sabe que no fue así, fue que falló. Por lo tanto, yo creo que es posible en fin, que se presenten las alegaciones, pero en mi opinión la sentencia, el fallo, va a estar muy bien fundamentado. De lo que sabemos, yo creo que sí, y esperemos que pronto pues esto pueda hacer pasar la página definitiva a las víctimas, sobre todo, que son las que tienen que servirnos como guía moral, ¿no? Como referencia moral respecto de estas cuestiones. Julián, muy puntual, antes de pasar a las conclusiones para cerrar el programa, ¿algo que añadir en torno a la condena satisfactoria? ¿Es lo que la gente esperaba, los familiares y la sociedad esperaba? Evidentemente los familiares siempre desean
y no es un sentido de venganza, sino que, oye, ya que tenemos que pasar por esto, que el criminal cumpla la máxima pena posible. Por lo tanto, evidentemente es muy comprensible que para ellos sea una decepción, pero en conjunto las penas son acordes a la verdad jurídica, porque luego es verdad que tenemos un relato, pero luego eso hay que probarlo en un tribunal. Y luego con respecto pues, pues en este caso a la revisión, coincido con Chema, es muy difícil que se mueva el veredicto, pero yo estoy prácticamente convencido que va a haber en este caso una petición por parte de la abogacía porque al final no tienen nada que perder. Es decir, Adelán ha sido condenado a la máxima pena posible, por lo Sí. tanto, pedir una segunda instancia pues es una vía más, no de dilatar, sino una única puerta que le queda, puesto que no tiene nada que perder, ya que ha sido condenado a la máxima pena posible. Pasemos a las conclusiones. Me quedan ya pocos minutos para cerrar el programa. Comienzo con Julián. Entonces, la conclusión. No tenemos bola de cristal, siempre lo digo al cierre de este programa para saber lo que va a suceder, pero ¿qué podemos estar viendo en los próximos meses en torno a este tema de la radicalización, del terrorismo? Ya lo decían ustedes, sigue siendo una amenaza latente, pero sin duda alguna, tanto la policía como el Estado francés y la sociedad están mejor preparados en cierta forma a raíz de los hechos que han vivido allí en Francia. ¿A qué se puede estar enfrentando este país después de este veredicto? Pues mira, al final, por desgracia, y es una latente a lo largo de la historia, conforme vas teniendo experiencias vas cambiando. Es decir, para España, con respecto al terrorismo yihadista fue el 11M, prácticamente no teníamos servicios de información dedicados a eso porque estábamos totalmente volcados con la parte del terrorismo etarra y supuso un antes y un después. Y en este sentido, para Francia es verdad que ha llevado un cúmulo de atentados. Estamos hablando de noviembre de 2015, pero no tenemos que olvidarnos que ese 2015 empezó el 7 de enero con los atentados en Charlie Hebdo. Es decir, es una sucesión progresiva. Para Francia no es algo sorpresivo, como quiero decir, y no es que vaya a ser un punto de inflexión, porque ya tenían una legislación que en ese punto sí es previsora. Esta novedad con respecto a la unificación del concepto de ataque, sí coincido igualmente con Chema, creo que esa legislación española de anteponerse al hecho, es decir, intervenir en el proceso de liquidación, debería ser ejemplo a nivel europeo y a los próximos meses vista no creo que vayamos a ver nada que no hayamos visto. Es decir, recientemente, y también lo comentábamos con anterioridad, se han producido ataques en Europa, ataques de índole yihadista, que no han tenido repercusión prácticamente pública. Igualmente Claro. estamos viendo operaciones antiterroristas en todo el continente. Creo que es una constante a la que ya, por desgracia, nos hemos acostumbrado y que tiene pocos visos de cambiar. Y para el cierre, le doy la palabra a Chema, su conclusión, lo que puede pasar, lo que puede venir para Francia, no solamente en torno a este tema en específico, a este veredicto, lo que pueda suceder, sino también al tema de la seguridad, a ese debate que quedó abierto en torno a la migración, la integración y el terrorismo. Pues hay una clave. El conocimiento es algo bueno en sí mismo, porque el conocimiento lo es en sí mismo, pero además para la policía, la inteligencia, la gendarmería, la policía española, para todo el conjunto de fuerzas que luchan contra el terrorismo, el conocimiento ya es un requisito operativo. Y hemos de saber que la amenaza es constante, la amenaza se mantiene, y por más que en estos momentos tengamos un momento metamórfico en la operatividad de los grupos terroristas, hemos de saber que Al-Qaeda está experimentando un refortalecimiento en determinadas zonas, que se dirigen amenazas y que en los últimos meses y en las últimas semanas encontramos vídeos lanzando amenazas continuas y advertencias continuas respecto de Francia, respecto de España y demás, y además doblados al español, doblados al francés y demás. Por lo tanto, hemos de saber que esa Sí. amenaza está ahí, se mantiene constante y que el conocimiento, además de ser bueno en sí mismo, es un requisito operativo ya definitivamente para todas las fuerzas de seguridad en el ámbito antiterrorista. Chema, me quedan unos segundos para preguntarle, complementar esto que está diciendo. ¿Podemos ver una modificación en el tipo de acción de estos grupos terroristas? No solamente ir a perpetrar tiroteos y poner bombas, sino una forma diferente, un avance en términos tecnológicos en su forma de actuar. Pues mira, yo creo que los terroristas han descubierto que ya no les hace falta derribar las Torres Gemelas. Y por lo tanto lo que hemos ido descubriendo es que el terrorismo se ha convertido en acciones de muy escasa complejidad organizativa y de alto impacto. Hablábamos antiguamente de terrorismo low cost, de bajo coste. No. Ahora mismo es alguien que con un cuchillo se determina en asesinar a gente en la calle y esperar a ser asesinado. Se colocan incluso chalecos bomba falsos para asegurarse que van a ser disparados por la policía. Ese es el nivel en el que Sí. estamos.
y por lo tanto debemos saber que esa amenaza, y aprovechando la teoría de la oportunidad que se estudia en criminología y en seguridad, Claro. que sepamos que ese terrorismo es posible, es fácil, Sí. y por lo tanto lo tendremos en nuestras calles, desgraciadamente, todavía algún tiempo. Punto final. Muchísimas gracias a Chema Gil y a Julián Mateos por este análisis, por haber explicado esta situación a la audiencia de France 24 en América Latina. Gracias por habernos acompañado y ustedes también gracias por la sintonía. Sigan con nuestra programación.